Esto en la Cátedra Médica, latido a latido, pulso e impulso, circulamos por la vida y el corazón. Así es, amigos, amigas, hoy en Cátedra Médica hablamos con el doctor Ángel González Medina y contamos también con el doctor Cristian de los Santos, endocrinólogo. Doctor Ángel González Medina, el tema diabetes y enfermedades cardiovasculares. Bien. Antes de que el doctor Lafontaine haga su comentario o pregunta, yo quería resaltar lo que había dicho el doctor Cristian de los Santos sobre la pregunta que tú hacías de la relación. Fíjate, el daño vascular es tan importante causado por la diabetes que las otras manifestaciones clínicas, la mayoría de los órganos se debe a ese daño vascular, fundamentalmente. Y si tú te vas al daño a nivel renal, a nefropatía renal, o sea, te vas a los eventos vasculares cerebrales, al daño en los ojos, que son de las manifestaciones. La retinopatía diabética. La retinopatía diabética, sí, que todo es por el daño vascular. Entonces, fíjate que tal como él lo planteaba, o sea, hay una asociación intrínseca entre la enfermedad y el daño que se pueda producir en esos órganos a través de la lesión inicial, que es la lesión vascular. Las llamadas complicaciones de la diabetes, que son las microvasculares o las lesiones que tú vas a encontrar en la nefropatía diabética, esas complicaciones que son tan importantes porque el diabético va a tener una asociación con nefropatía en un 50%, es decir, daño renal en el 50%. Inclusive, que es importante señalar que estos pacientes pasan por una etapa temprana de hiperfiltración, que usted se sorprende de que como que el riñón está, óyeme, súper bien, sí, y es todo lo contrario. Es una etapa inicial antes de pasar al déficit ya renal definitivo de esos pacientes. Una pregunta que frecuentemente se hacen las personas, las personas cuando están frente a un, como le llaman la gente, un examen de sangre donde está la glicemia, ¿verdad? Sí. Ven los valores que le dan. Ven los valores que le dan y se preguntan, bueno, la tengo alta, la tengo baja. Entonces, ¿qué produce el daño? ¿El azúcar alta o el azúcar baja? Así es. Adelante, Cristian de los Santos. Esa es una pregunta muy interesante que hace el maestro Lafontaine. Realmente, la hiperglicemia sostenida es deleteria para el endotelio vascular. Es muy dañina. Sí. Y también los episodios de hipoglucemia o de baja de azúcar pueden también causar aumento del estrés oxidativo que mencionaba el maestro González Medina, porque aumentan los radicales libres de oxígeno y esos son momentos de alta toxicidad. Ya antes se acusaba mucho a la hipoglucemia, a los eventos cardiovasculares, se relacionó en muchos estudios, por ejemplo, como el estudio ACOR, que hubo un brazo que hubo que suspenderlo porque tuvieron demasiado hipoglucemia asociado a mortalidad por un aparente exageración de control estricto o intensivo de la hiperglicemia. O sea que hay que vigilar tanto la hiperglicemia o las subiones de azúcar, para que el público entienda, como los bajones de azúcar, tanto los dos son deleterios. O sea que hay que tratar de mantener un control. Y para el paciente diabético, un nivel adecuado a cualquier hora del día, al azar, pudiera ser que tenga el azúcar entre 100 y 140, que le garantiza. De hecho, sabemos ya que es menos dañino tener el azúcar un poco alta, pero de manera sostenida o un promedio adecuado. Eso es menos dañino que le esté subiendo y que le esté bajando a cada rato, porque los subiones y los bajones le hacen más daño a los diabéticos que a tenerla un poco alta a través del tiempo. Cristian, sería bueno, ya tú como endocrinólogo, aprovecharte en este momento para definir, me gustaría que tú hagas la definición de prediabetes, diabetes, y te refieras un poco al valor, la importancia trascendente que tiene la determinación de la hemoglobina glicosilada. Sí, muchas gracias, maestro, muchas gracias. La condición llamada prediabetes, que pudiéramos llamar, algún día se llamará
diabetes temprana o diabetes incipiente. Es un tiempo que puede pasarse, en el caso de los diabetes tipo 2, de 10 hasta 15 años, donde los pacientes solamente tienen factores de riesgo que se pueden determinar bajo una buena historia clínica, como son la obesidad, el hallazgo de esteatosis hepática o hígado graso, también tener hipertrigliceridemia, o sea, tienen los triglicéridos elevados. Eso significa que hay resistencia a la insulina. Hígado graso es una señal de resistencia a la insulina. Si el paciente tiene acantosis nigricans, que son esas marcas oscuras en el cuello, en las axilas, en los sitios de pliegue. También si ha tenido ovarios poliquísticos, si una mujer dio a un niño de más de 9 libras, eso es un factor de riesgo importante que no podemos dejar pasar por alto, porque esa mujer durante este embarazo tuvo una diabetes gestacional, aunque no se determinara. Y tanto la mujer como ese producto que nació de más de 9 libras, en el futuro pueden desarrollar diabetes. Y existen cuestionarios para uno investigar esto. Hay encuestas que se pueden hacer en las comunidades desde atención primaria para trazar estrategias de prevención, de evitar que la prediabetes se convierta a diabetes franca, lo cual ocurre más o menos un 5 a 7% por año, pero podemos evitar que los pacientes con prediabetes se conviertan a diabetes con un buen estilo de vida, con medicamentos. Hay ya estrategias y herramientas para lograr eso. Y la prediabetes es ese nivel de azúcar que está por encima de lo normal, un poquito, que la gente dice, eso fue que te salió un chin alta porque comiste yuca anoche, porque comiste bizcocho. Realmente a todo el mundo cuando come le sube el azúcar por un espacio de 1 a 2 horas y el páncreas la organiza, la controla, cuando es un páncreas que tiene buena función, pero en el prediabético puede tener una alteración de la glicemia en ayunas, que está un poco por encima de lo normal, sabiendo que normal es de 60 a 100 en las poblaciones. La gente se pregunta a veces si el niño es lo mismo que en adultos. Sí, es igual, es de 60 a 100 es la estandarización de normalidad. Y de 126 o más ya se considera diabetes. Si 2 veces le salió más de 126 en ayunas, significa que ya la persona está diabética, aunque no tenga síntomas, porque los síntomas de diabetes aparecen tardíamente. De hecho, cuando una persona debuta con diabetes, ya está 10 o 15 años avanzada en la enfermedad. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque cuando la persona se diagnostica con diabetes, llegó tarde al médico, llegó ya muy avanzado, llegó con 10 años de enfermedad que vino caminando. Y mientras está entre 100 y 126, que es el rango que se llama prediabetes, que puede ser simplemente alteración de la glicemia en ayunas, o ese paciente lo llevamos a una curva de tolerancia a la glucosa y después de 2 horas o a las 2 horas está menos de 200, entre 140 y 200, y no se considera un nivel de diabetes. Eso se llama intolerancia a los carbohidratos. O sea que la diabetes tiene 2 tipos, o la alteración de glicemia en ayunas o la intolerancia a los carbohidratos. El que solamente es alteración de la glicemia en ayunas, la curva sale bien, pero le amanece la glicemia alta. Entonces la gente piensa que fue que comió algo pesado en la noche. Se comió un puré. Sí, comió un puré, o se tomó un vino o algo. Piensa algo así, pero realmente ya en la mañana, en 7 a 8 horas de no ingesta, el páncreas ha tenido tiempo suficiente para controlar el azúcar. Y si en ayunas su glicemia está por encima del 100 y menos de 126, que el vecino le dice, mírame tu análisis, están en 100, o sea, no, eso no es nada, estate tranquilo, no, eso es algo muy importante. Hay que importantizar ese nivel de azúcar, porque eso indica que el páncreas no está teniendo la capacidad de controlar la glicemia. Yo creo, Cristian, se quedó pendiente el tema de la hemoglobina glucosilada. Sí. Ahora mismo le comento, la hemoglobina glucosilada es un valor importante a través de los años que se ha mantenido como un puntal en los estudios para asociarlo a riesgo, y sabemos que la hemoglobina glucosilada, que tiene varios tipos, se usa varios subtipos, se usa la hemoglobina A1C, y hay que explicar a los pacientes que este es como medir el azúcar adentro de los glóbulos rojos. Yo les comento a los pacientes que les enseño que los glóbulos rojos son rojos porque tienen un pigmento, un colorante llamado hemoglobina,
que a su vez tiene una proteína, y esa proteína, la glucosa se engancha o se pega de la hemoglobina y se le introduce al glóbulo rojo, y la hemoglobina sirve para llevar oxígeno, de manera que cuando la hemoglobina glucosilada aumenta, significa que el glóbulo rojo está intoxicado de azúcar y ya no puede llevar el oxígeno adecuadamente, lo que aumenta el riesgo del estrés oxidativo, de infarto agudo de miocardio, de aterosclerosis y otras cosas, muchas complicaciones más. De manera que la hemoglobina glucosilada normal es hasta un 6%, pudiéramos aceptarlo, 5.8, 6%, dependiendo de algunos grupos de estudio, y hasta 6.4 se considera prediabetes. No está todavía totalmente validado para hacer diagnóstico de diabetes, porque hay diferencias de laboratorio de los ensayos clínicos, pero por encima del 6.5 ya se considera diabetes. O sea que la hemoglobina glicada o glucosilada, como algunos la llaman, es un valor muy importante y nos refleja el nivel de azúcar en promedio. A través de estudios regresivos podemos saber cómo ha estado su azúcar en los últimos 3 meses. 3 meses a 4 meses, porque la vida media del glóbulo rojo es de 120 días. O sea que si le medimos el azúcar a un glóbulo rojo adentro, que es medir la hemoglobina glucosilada, eso nos traduce cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 a 4 meses. Y de fuerza estadística, en los últimos 3 meses, el 50% del valor de la hemoglobina glucosilada representa el último mes, el otro 25% el segundo mes anterior y el otro 25% el tercer mes anterior. Y es importante saber, hay que enseñar a los pacientes que calculamos el riesgo cardiovascular para eventos cardiovasculares con la hemoglobina glicada, que por cada 1% por encima de 7, aproximadamente tiene un 20% de riesgo cardiovascular. ¿Cómo es eso? Por cada 1% de hemoglobina glicada que esté por encima del valor tope o meta para los diabéticos es hasta 7, que es el 7.5, según los europeos, pero promedio 7 es el nivel ideal de hemoglobina glucosilada para los pacientes diabéticos. Cada punto por encima de 7 le agrega un 20% de riesgo. O sea que si yo tengo un paciente que tiene 12 de hemoglobina glucosilada, entonces yo le digo, usted tiene 5 puntos por encima de 7, y le digo, multiplique 5 por 20, y cuando él dice 100%, yo le digo, mire, usted tiene un 100% de que en los próximos 3 meses le dé un infarto. ¿Cómo es eso, doctor Ángel González Medina? El doctor Cristian de los Santos está dando unos datos que son impactantes. Claro. Pero usted es el cardiólogo aquí. Sí, sí. No. Usted es el cardiólogo. Y este hombre está hablando de porcentaje de infarto. ¿Cómo es eso? González Medina sabe eso es a Mauri que lo quiere echar a pelear. No, yo no entiendo esto. Perdón, Cristian. Lo que yo le estoy comentando es así, sí, porque se han hecho muchos estudios y en promedio la hemoglobina glucosilada no está a esa alerta, pero ya en los últimos tiempos estamos usando otra medida que es la variabilidad glucémica. Exacto. Que nos da un tiempo en rango de cómo ha estado la glicemia de los pacientes, y eso se hace a través de un sensor de glucosa, y nosotros hacemos un monitoreo, y este valor de la variabilidad glucémica va en algún día a tomar mucha importancia. Así es. Para poder nosotros establecer los riesgos cardiovasculares. Bueno, sí, lo que la hemoglobina glucosilada debe usarse y debe estar disponible. Lamentablemente no es así en muchos lugares. Algo que decía Cristian hace un ratito, sí, existe una interrelación muy estrecha entre el cardiólogo, el endocrinólogo, y no solamente nosotros, sino también el médico internista. Yo diría que el médico general, porque es que esto tiene un impacto muy importante en la salud de la población. O sea, porque hay un desconocimiento o no hay un conocimiento cabal. Sí, el paciente muchas veces pues no le hace caso y dice, no, eso es emocional, como decía Cristian, o comí mucho anoche y por eso estoy así. Lo otro es que muchos médicos tampoco le dan la importancia. Entonces las sociedades de cardiología, de medicina interna y de diabetes o de endocrinología tienen que trabajar en conjunto, porque esto es un manejo integral de estos pacientes, y educar a la población y a los médicos de la trascendencia que tiene cuando encuentran un valor de glucosa elevado por encima de 100,
o su hemoglobina glicosilada comienza a bordear los 5.8, por encima de los 5.8, porque hay que hacer conciencia de que ese paciente ya necesita un manejo intensivo para evitar que llegue al desarrollo definitivo de la diabetes, porque inclusive ya sabemos, tú lo sabes, Cristian, que aún los pacientes con prediabetes tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, los pacientes con prediabetes, como usted dice, maestro, tienen entre 2 a 2.5 mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que las personas que no son diabéticos. Pueden ser gemelos. Si hay uno que es prediabético, tiene 2 veces el riesgo y es más chance de que le dé infarto, más chance de que le dé una trombosis cerebral, más chance de que caiga en falla renal. Entonces, fíjate que nosotros, por ejemplo, en el último estudio africano, encontramos un 10% de diabéticos, se había doblado el número de diabéticos en 10 años, 10, 12 años. Pero además, 15% de pacientes intolerantes. Entonces, yo analizaba en esa época y decía, señores, lo que nos viene para el 2020, 2025, es casi una catástrofe con la diabetes, porque ese 15%, la gran mayoría, si no todos, van a evolucionar a ser diabéticos. Y la respuesta me la dio... Y lo peor es, maestro, que no podemos quedarnos apáticos ni así es. Esa realidad social, porque es que el gasto en salud aumenta enormemente por el hecho de ser prediabético y ser diabético, y el costo social que tiene eso en una familia es enorme, eso es increíble. Claro que sí. El promedio de los pacientes de clase baja, lo mínimo que gasta son 5 y 6 mil pesos mensuales solamente en medicamentos, imagínese usted. Pues te decía que la respuesta me la dio la encuesta que hizo el INDEN en el año 2016. Sí. De 10% subimos a 15% de pacientes diabéticos. Así es. ¿5% en qué tiempo? En 10 años. O sea, en 10 años. O sea, aumentó un 50%. Un 50%. Y lo que se espera a nivel mundial, es una catástrofe. O sea, ya desde el año 85 habían 30 millones de diabéticos. Así mismo. Y eso subió al 2012 a 350 millones de diabéticos en el mundo. Bueno. Por tanto, para el 2030 se espera que la diabetes va a alcanzar un nivel de impacto tan importante que si no intervenimos vamos a tener grandes problemas cardiovasculares. Bueno, le hemos buscado problemas al doctor Cristian de los Santos porque lo hemos sacado de su consultorio, de sus obligaciones. Gracias, Cristian. Un placer y más conversar con el maestro doctor Ángel González Medina. Gracias. De quien realmente le debo mucha admiración, mucho respeto, le agradezco comparecer en nuestro programa Cátedra Médica, el programa donde se le da caco o se le da cerebro, cráneo a la medicina. Que Dios me lo bendiga, doctor, y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian de los Santos. Queremos recordar a nuestra audiencia que el doctor Cristian de los Santos estará con nosotros cada viernes por aquí tratando temas de endocrinología. Así que el viernes el doctor Cristian estará por aquí por Cátedra Médica. Así mismo, de que no crea él que ya él cumplió. Así es. No se ha librado. Así mismo es. Doctor Ángel González Medina. Sí. Mira, lo que decía Cristian, fíjate que es importante volverlo a resaltar. El prediabético tiene por lo menos 2 veces, a 3 a 4 veces más chance de desarrollar enfermedad cardiovascular que el paciente no diabético. Entonces, no es tan sencillo no me dé medicamento. Yo creo que hay que comenzar a hacer conciencia a nivel nacional, pues se está haciendo a nivel mundial, porque tenemos 2 grandes factores de riesgo que se han asociado a la importancia de la hipertensión arterial, que es la diabetes, que está aumentando, ha ido aumentando, no solamente en nuestra población, sino a nivel mundial. Usted hablaba, doctor, de unos datos que me gustaría que usted los repitiera. Correcto. Usted hablaba de que en el año 2000 la cantidad de diabéticos en el mundo... En el 1985 en el 30 millones. En el 85. Sí. Y al 2012 la cantidad de diabéticos estaba ya establecida en 350 millones de diabéticos en el mundo. Estamos hablando de 10% o más de diabéticos. En Estados Unidos era un 16% en el 2015. Se espera que para el 2030 eso se va a duplicar. O sea, estamos hablando de 30% de población adulta diabética, donde tú vas a tener además un 40% probablemente de hipertensión. O sea, y los infartos agudos al miocardio y los infartos cerebrales a 2 por chele. O sea, disparando el problema más importante
de las enfermedades de este tipo. Lafontaine, tú que manejas mucho estos datos del tema del costo en salud, o sea, el problema de la discapacidad, o sea, el paciente tullido, como entienden en nuestros campos, se dispara el paciente que no tiene la posibilidad de volver a hacer las actividades que realizaba, y el problema más importante, la primera causa de muerte sigue siendo la enfermedad cardiovascular, y usted es el que más sabe de ese tema, doctor Ángel González Medina. Sí, el diabético, mayor probabilidad de desarrollar eventos vasculares cerebrales, por lo menos 2 veces, y cuando usted junta con otros factores de riesgo, ya usted sabe que eso se multiplica por encima de 4 veces el riesgo de tener un evento vascular cerebral cuando usted junta diabetes, hipertensión. Por eso se llama la gran mutual del daño cardiovascular. Mira, hay un aspecto a tener en cuenta, un aspecto importante a considerar, es que cuando debutó y cuando se desarrolló, no se cura, se previenen las complicaciones, lo que vienen en la fase de prevención secundaria, prevención terciaria. Ahora bien, lo más importante es que se nos está yendo de la mano, porque es muy frecuente, desde que sale el resultado del análisis, la primera interpretación es la del paciente. Mira, no, está un ching elevada, pero eso no es nada, porque eso fue una pendejada que me comí. Pero ¿qué pasa? Que el médico generalista y el médico que no conoce estos detalles es el que valida esta información. Se la valida y no le da el carácter que realmente tiene, el carácter preventivo. O sea, lo que estoy diciendo es que esta catástrofe puede ser prevenida a nivel de primer nivel de la atención, solamente tratando si tiene las competencias o enviarlo inmediatamente al médico especialista para que detenga la situación y no tratarlo como una pendejadita de un número de que tengo 2 o 3% por encima del valor normal. No, eso es clave. Mira, la educación en salud, que tú sabes que yo insisto mucho en eso, enseñar a la población, sobre todo empezar a educar en la población infantil, que la población tenga una alimentación sana, que haga ejercicios, que mantenga un peso corporal por debajo de lo normal o por debajo de lo que está considerado como el tope normal. Eso tiene una trascendencia importantísima. O sea, el individuo que es obeso tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, van juntos, diabetes, obesidad, hipertensión y dislipidemia, porque la diabetes, por el trastorno del metabolismo de la glucosa y porque la insulina hace que la deficiencia de insulina, de que una enzima que tenemos en el hígado que se encarga de procesar los triglicéridos, entonces eso se rompe y se va a producir un tipo de dislipidemia que es la más frecuente, la llamada dislipidemia aterogénica, una tríada lipídica en la que tú tienes colesterol, LDL que puede estar elevado o normal según las cifras consideradas, que no necesariamente es normal porque usted nace con menos colesterol LDL o colesterol malo. Además, el colesterol bueno está bajo, los triglicéridos están altos y pudiera tener el colesterol también alto. De todas maneras, esos pacientes desarrollan de manera más precoz, más prematuro, enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son, desde el punto de vista del laboratorio, doctor Ángel González Medina, con quien conversamos hoy del tema diabetes y enfermedad cardiovascular? Desde el punto de vista de laboratorios, desde el punto de vista de esas rutinas que nos hacemos muy frecuentemente, ¿cuáles son las alarmas que debemos tener presente en esta asociación malvada, esta asociación peligrosa, perniciosa de la diabetes y la enfermedad cardiovascular? ¿Cuáles son esos laboratorios a tomar en consideración? Fíjate, un elemento sumamente importante, independientemente de la elevación de los niveles de glucosa, de los niveles del colesterol y sus diferentes componentes o lipoproteínas, hay un elemento sumamente importante, que es un marcador de aterosclerosis inclusive. No solamente de daño renal, sino de aterosclerosis por el daño vascular, que es la dosificación o la presencia de proteínas en la orina, de albuminuria. La albuminuria es el primer marcador que pudiera aparecer. Entonces tú haces determinación de microalbúmina en la orina o manda a hacer determinación de proteínas en orina de 24 horas.
Y eso te da un índice de lo que está pasando ya a nivel renal, pero también es un indicador del daño vascular. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, bueno, evaluar la función renal, evaluar los niveles lipídicos, para poder hacer los ajustes, el manejo estricto de estos pacientes para que no evolucionen a un evento cardiovascular. Hoy estamos hablando con el doctor Ángel González Medina, el tema diabetes y enfermedades cardiovasculares. Nos vamos a ir a una breve pausa y al regreso vamos a abrir nuestras líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros. 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 8333-800062. En breve regresamos. Médica, porque la salud merece respeto.